Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, donde os traigo un vídeo con motivo del 25 aniversario de la amenaza fantasma, y lo que os voy a enseñar es el que para mí sería el top 10 de los sets que han salido para LEGO Star Wars basados en la amenaza fantasma. Puede que este top cambie este mismo año, ya que como habréis visto en los vídeos de rumores, que os voy a dejar una tarjetita por ahí arriba para que si no lo habéis visto lo veáis después de este vídeo, vamos a recibir varios sets por el 25 aniversario, aunque ya veremos si son capaces de entrar en este top o no. Pero antes de comenzar con el top, quiero animaros, si no lo estáis y si os gusta el contenido, a que suscribáis y que le deis like al vídeo, ya que son dos medidas que cuestan muy poquito, que ayudarían un montón al canal a seguir creciendo y animarme para continuar con el trabajo y con los vídeos. Empezamos con menciones honoríficas, que en otros vídeos me habéis pedido que haga esto, así que más que por su calidad, por la falta que creo que hace una versión en diorama de este set, me gustaría hablar del 75169 Duel on Naboo. Este set, que salió el 1 de enero de 2017, costaba 30 euros, tenía 208 piezas y 3 figuras, de las cuales 2 son exclusivas, Qui-Gon y Obi-Wan. Considero que hace mucha falta un diorama de esta pelea, me parece que no va a ser este el año, pero ojalá que sí, pues dentro de 2, 3, 4, 5 años, aunque eso me parecería bastante, pero bueno, 30 aniversario, pues que nos traigan esto. En la segunda mención me gustaría poner un set particular para mí, el 75091 Flash Speeder. Salió el 1 de junio de 2015, contaba con 312 piezas y 5 minifiguras, siendo 2 únicas de este set: el capitán de los Gungan, que me parece una figura chula, y el soldado de seguridad de Naboo, con el traje azul. En el puesto número 10 voy a poner uno que venía con una figura de aniversario. Es el set 75258 Anakin's Podracer. No va a ser el único Podracer de la lista, yo os lo digo, ni tampoco el segundo, porque la mayoría de los sets de esta película se repiten varias veces, y esta es la versión más moderna hasta la fecha. Salió en abril de 2019, costaba 30 euros y contaba con 279 piezas y 2 minifiguras, bueno, en realidad 3. 2 de ellas son exclusivas, por supuesto, la figura del aniversario de Luke, pero también la figura de Padme es exclusiva de este set. En el puesto 9 he puesto a uno que incluye una de las minifiguras más caras de Star Wars, si no me falla la memoria. Seguramente estéis adivinando que es el 9499 Gungan Sab. No es de mis construcciones favoritas, ni mucho menos, ya que la nave en sí me parece un poco fea, pero la selección de figuras hay que admitir que es muy buena. Costaba 70 euros, la construcción se formaba por 475 piezas y las figuras incluidas eran Jar Jar, la reina Amidala, que es exclusiva de este set con un montón de moldes exclusivos, Obi-Wan, también exclusivo por el Faceprint, y Qui-Gon por 3/4 de lo mismo. Pero sin duda esa reina Amidala es de las mejores figuras que ha hecho LEGO en su historia. En el puesto 8 quiero poner la que puede ser la mejor versión de esta nave, con esos colores hasta la fecha, el 7155 Red Federation AAT. Es un set que ya tiene sus añitos, ya que es de 2001, costaba 20 euros y contaba con 158 piezas. Solo 2 droides, pero como digo muchas veces en mis vídeos, en los sets antiguos se nota como las piezas antes eran más grandes, y este set perfectamente es más grande que un tanque actual con el doble de piezas, y bueno, a lo mejor hubiese estado bien 3 droides, pero 2 droides pues tampoco está súper mal. En la séptima posición tenemos uno del cual vamos a recibir un remake muy prontito, el 75096 Sith Infiltrator. De agosto de 2015 nos incluía 662 piezas, 5 minifiguras, siendo 3 exclusivas, porque los droides pues no los voy a contar como figuras, sino serían 8, y aunque ese Qui-Gon con el poncho puede que sea mi figura favorita de toda la lista de los Qui-Gon que tenemos, y Darth Maul también es exclusivo por la capa, para mí la estrella de este set sería Watto. Solo hay 2 en toda la lista que sean similares, se diferencian en las manos, ya veréis, y se rumorea que va a ser difícil que luego vuelva a sacar una nueva figura de Watto por su condición y trabajo en las películas, lo cual sería una pena. Antes de continuar con el resto, me gustaría saber cuál es vuestro favorito, y quiero dar las gracias a todos los miembros que ya se han unido al canal y que tienen acceso al Discord exclusivo de miembros y a los vídeos que ocasionalmente puedo hacerles. Todo esto por 99 céntimos es una gran manera de apoyar al canal y de vez en cuando servirá para financiar algún tipo de sorteo. También quiero recordaros que en la descripción tenéis enlaces de afiliado para LEGO y Amazon, que junto con un like y suscribirse, si os gusta el contenido, ayudaríais muchísimo al canal sin un coste adicional para vosotros, financiando proyectos como los mocks del canal, porque en febrero quiero empezar una serie que creo que va a estar muy chula y para eso hacen falta piezas, que ya tengo un pedido de camino. En el sexto lugar vuelvo a poner otro Podracer, el 7171 Mos Espa Podracer. Es de los sets más antiguos que hay en todo LEGO Star Wars, ya que se inició LEGO Star Wars en 1999, que es el mismo año en el que se estrenaron las películas, por eso tenemos el 25 aniversarios de ambos. Por 90 euros recibíamos 896 piezas y 10 minifiguras, aunque estos droides no me ilusionan mucho y en general las figuras me parecían un poco feas, pero es lo que tiene la época también. Lo mejor de este set es que recibíamos 3 vainas, que creo que es el mayor número de vainas que hemos visto en ningún set de este estilo, o sea que bastante guay eso por parte de LEGO, que nos incluye 3 vehículos diferentes. En la mitad de la tabla he puesto un set que recuerdo con mucho cariño, en su versión de 2011, aunque también tiene una de 2015, que es la que yo tuve, la de 2011. Es el set 7929 de Battle of Naboo. Como digo, esta versión más moderna no me parece que sea mejor por diferentes razones, ya que aunque cuenta con 3 minifiguras más, tendría 15 en lugar de las 12 que tiene este. En esta sí que tenemos un Gungan extra, que para mí vale más una figura completa que 2 droides, y además su precio era la mitad que la versión de 2015, 25 euros frente a 50. Es uno de los mejores sets que ha habido nunca para hacer ejércitos de droides básicos y por eso creo que tiene que estar en esta lista. A las puertas de recibir
añadir medalla, he puesto un set de vainas, el 79-62, Anakin Skywalker and Sebulba Spot Racer. Este set también es de 2011, contaba con 810 piezas y 5 minifiguras, 4 de las cuales son únicas por 90 euros. La razón por la cual para mí es el set más atractivo de las vainas que hemos subido son sus figuras, ya que tenemos a Watto, que también es exclusivo como he mencionado antes. Aquí es porque tiene las manos grises en lugar de así como marrón claritas, ya que el color de las manos es diferente, pero tenemos a Anakin, Walt y Obi-Wan, que también son exclusivos, además de que Sebulba ya es una figura más decente que el que hemos visto en el set 71-71. La medalla de bronce la recibe el que para mí es el mejor Naboo Starfighter de la amenaza fantasma, el 75092 Naboo Starfighter. 65 euros, 442 piezas, que pueden no parecer muchas, y 9 minifiguras contando con los droides. Es cierto que los droidecas aquí son de los más feos que se han hecho, aunque nunca ha habido droidecas como muy bonitos, pero la nave, el piloto exclusivo y los droides comandantes, que no he visto casi nunca, creo que hacían que la calidad-precio no fuese nada mala. El segundo lugar se lo voy a dar a una nave clásica que considero que necesita una reedición, pero con otro esquema de colores, por favor. Sería el set de 2007 76-65 Republic Cruiser. 5 minifiguras únicas y 919 piezas por 90 euros hace que no parezca para nada un mal valor, y creo que justo es el año en el que luego cambio los tonos amarillentos para las pieles por los colores más normales. Puedo estar confundiéndome, pero tal vez las figuras además no sean las mejores del mundo, pero sí que tienen ese encanto retro. Eso sí, el de la barba pelirroja que parece Obi-Wan del futuro no lo es Qui-Gon. El premio del vídeo como mejor set de la amenaza fantasma hasta el momento se lo vamos a dar también a otro set de 2007, el 76-62 Trade Federation MTT, que se ha sacado probablemente por sus ángulos. Por 100 euros nos incluía 1330 piezas y 21 minifiguras, haciendo de este set la pieza central de casi cualquier ejército droide. Cuenta con 2 droides pilotos exclusivos, 2 de seguridad, un droideca y 6 regulares. Esto sería todo, espero que os haya gustado el top y muchas gracias por haber llegado hasta el final. Sois unos cracks por aguantar tanto, en especial a Jesús y Dani, y nos vemos si queréis en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.